Bien, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es la continuación de las explicaciones en los videos de clases magistrales que ustedes pueden encontrar en la plataforma. Y vamos a hablar sobre las componentes y la descomposición de los vectores. Entonces el título van a ser componentes de un vector. Como usted sabe, y si no lo sabe, vea los videos de vectores que ya tenemos preparados en la plataforma, pero bueno, como usted sabe, los vectores son cantidades que están conformadas por dos cosas, ¿sí? Los vectores están conformados por dos partes importantes. Una de esas partes, lo voy a poner aquí con color blanco, una de esas partes es la magnitud y la otra es la dirección. Y claro, en la dirección también podemos desglosar el sentido. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración porque normalmente se confunde dirección y sentido. Pensamos que es lo mismo, pero no, son cosas distintas. La dirección tiene que ver con una línea, lo podemos imaginar como una línea, y el movimiento que ocurre en esa línea. Pero vean que el movimiento puede ser hacia acá o el movimiento puede ser hacia acá. O sea, el movimiento puede ser hacia arriba o hacia abajo, así lo podemos pensar, hacia acá o hacia acá. Ese justamente es el sentido. El sentido te va a decir si es hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, la dirección es esa línea que marca la dirección del movimiento y el sentido es hacia arriba o hacia abajo. El sentido. Y esas tres características, magnitud, dirección y sentido, nos generan un vector. ¿Y dónde los hemos visto los vectores? El ejemplo más clásico es cuando aplicamos una fuerza. De hecho, por ahí ustedes ya vieron algunas lecciones y los videos previamente grabados en donde hay ejemplos de una persona caminando y que empuja el suelo con su pie y se genera una fuerza, etcétera. Entonces yo lo voy a hacer de una manera muy simplista. Voy a hacer un dibujito por aquí. Aquí tenemos vamos a suponer que tenemos aquí un objeto en el suelo. Déjenme ponerle aquí un poquito de caché, un poquito de dibujo. Así. Y tenemos aquí un objeto. Ese objeto lo voy a poner como un círculo. Así, ahí está. Y a ese objeto le vamos a aplicar una fuerza en esta dirección. A ver, me traigo un color rojo por aquí. Vamos a aplicarle una fuerza en esta dirección. Listo. Entonces, observen que ese vectorcito que está ahí nos indica una dirección. La dirección es esta, un sentido, el sentido donde está la flechita, pero también una magnitud, porque depende de la fuerza que le estemos aplicando, la magnitud que va a tener. Puede ser una fuerza muy leve, por ejemplo así, o una fuerza más grande, o una fuerza más grande todavía, y la dirección es la misma. Entonces, lo único que está cambiando es la magnitud. Perfecto. Entonces sabemos que a los vectores le ponemos esta flechita arriba, eso indica que es una cantidad vectorial. Ahora, siguiendo con este ejemplo, la magnitud de la fuerza, la magnitud de la fuerza es recuerden que lo ponemos así, la magnitud lo escribimos como las líneas verticales. La magnitud de la fuerza es de 120 newtons. ¿Sí? 120 newtons es la magnitud. Y el ángulo es de, ¿qué les gusta? 40 grados. Entonces, ya sabemos
¿Qué tamaño tiene este ángulo de aquí? 40 grados. Y sabemos con qué fuerza estamos aplicando aquí pues el empujón, por ejemplo, contra el suelo. Ahora, este dibujito pues, es algo complicado porque tenemos ángulos, tenemos líneas punteadas, tenemos la bolita, tenemos el piso, tenemos la flecha, tenemos la F. Lo que vamos a hacer ahora es construir un diagrama vectorial. Entonces, eso es algo nuevo que vamos a ver ahorita. Vamos a construir un diagrama vectorial. ¿Y qué cosa es un diagrama vectorial? Un diagrama vectorial es el plano cartesiano de toda la vida que hemos visto desde la primaria, es decir, el eje X y el eje Y, pero sobre este eje X y este eje Y vamos a dibujar el vector. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama vectorial. Aquí está Y, aquí está X, y hagan de cuenta que aquí tenemos la pelotita. ¿Sí? Ahí tenemos la pelotita a la cual estamos aplicando la fuerza. Entonces observen una cosa, la fuerza está llegando por este lado. Aquí es importante tener algo de imaginación. Vean cómo la fuerza está llegando por acá. Lo voy a hacer lo más derechito que pueda. Está llegando por acá la fuerza. Y la fuerza la podemos dibujar en la parte baja. Es decir, nosotros continuamos esta línea punteada y lo que podemos hacer es esto. Observen, por eso les digo que se necesita imaginación. Hacia acá. Listo. Entonces, nuestro vector, observen que lo estoy dibujando no en la parte superior, lo estoy dibujando por dentro, hacia donde está actuando. Esto es muy importante en física, porque en física los vectores se dibujan hacia donde actúan, no antes. Entonces, este sería nuestro vector F, hacia donde actúa. Claro, aquí está la mano, ¿no? Aquí está la mano que estamos aplicando la fuerza, pero hacia dónde actúa es hacia la parte, digamos, adentro del suelo. Perfecto. Entonces, vean que este es nuestro ángulo de 40 grados y como ustedes vieron o como están viendo en matemáticas, no sé si ya llevaron matemáticas antes o después, tenemos una propiedad de los ángulos que se llama ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa ángulos opuestos por el vértice? Que este es el vértice y el ángulo que se encuentra opuesto, es decir, este que está acá, es exactamente el mismo. Es decir, 40 grados, siguiendo nuestro ejemplo. Vean que aquí es 40 grados. Entonces yo, para no complicarme, desde aquí ya le pongo que esto vale 40 grados. Perfecto. Notemos algo aquí. Notemos que ese 40 grados me está indicando qué tan horizontal o qué tan vertical se encuentra la aplicación de la fuerza. Y nosotros podemos descomponer, lo voy a escribir acá, vamos a ponerlo con color verde, ya sabemos que podemos descomponer el vector en sus componentes horizontal y vertical. Es decir, la horizontal es F en dirección X y la vertical es F en dirección Y. En este dibujito, vean, pues esta partecita de aquí, esta sería F en dirección X, o sea, F horizontal, y esta partecita de aquí sería FY, F en dirección vertical. Y observen algo sumamente interesante. Aquí se forma un triángulo. Lo voy a dibujar acá. Tenemos un triángulo, lo voy a dibujar un poquito más grande para que lo vean. Aquí está el eje horizontal. Aquí está la fuerza.
y aquí está el eje vertical. O sea, es ese triangulito que tenemos aquí. Este es Fx, Fy, aquí está el ángulo y acá está la magnitud de la fuerza. Si no reconocen este símbolo, estas barritas que estoy poniendo ahí, es porque no han visto los videos en el libro de vectores. Son 3 videos en donde explico qué significan esas barritas. Así que terminando este video, si no entendieron esa parte, regrésense para que les quede claro. Ahora tenemos este triangulito, este es este triángulo de aquí, y recordemos algo incluso desde secundaria, pero que también ahorita en prepa seguramente lo vieron en matemáticas 2 o lo van a ver ahora en matemáticas 3, y es las funciones trigonométricas. Tenemos 3 funciones trigonométricas fundamentales. En este caso vamos a utilizar solamente 2. Y la primera función trigonométrica fundamental es la función seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Como este es nuestro ángulo de referencia, sobre ese ángulo vamos a identificar quién es el cateto opuesto y quién es la hipotenusa. El cateto opuesto está muy fácil, el nombre lo indica, opuesto, que se encuentra enfrente. Entonces, ¿quién se encuentra enfrente del ángulo? FY. Ah, pues esto que está aquí, el cateto opuesto es FY. Hipotenusa, la hipotenusa es el lado más grande del triángulo, o sea, la magnitud de la fuerza, F. Listo. Esto ya lo puedo quitar y solamente me quedo con esto. Excelente. Vamos ahora con la siguiente razón trigonométrica o función trigonométrica. Es el coseno del ángulo. El coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. ¿A quién es el adyacente? Pues al ángulo. Adyacente significa que adyace, que nace. ¿Quién nace aquí justo con el ángulo? Pues Fx. Entonces, el cateto adyacente, ¿quién es? Fx entre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién es? La magnitud de F. Perfecto. Ya podemos eliminar esto y solamente nos quedamos con las partecitas en X y en Y que nos convienen. Esto ya lo había explicado también en uno de los videos anteriores, pero bueno, lo vuelvo a recapitular aquí para que la secuencia no se pierda. Ahora, ya que tenemos Fx y Fy en relación con el ángulo, vamos a despejarlas. Vamos a despejarlas. Me traigo estos dos para acá. Los copio, los pego. Aquí está, excelente. Entonces aquí vamos a despejar a Fy. Aquí vamos a despejar a Fy. Y aquí vamos a despejar a Fx. Eso es lo que vamos a despejar. Y recuerden matemáticas 1 y matemáticas 2. ¿Cómo le hacemos para despejar? Bueno, pues lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que esté dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Vean que esta magnitud de la fuerza está dividiendo. Por lo tanto, lo voy a poner de este lado, multiplicando aquí al seno del ángulo. Entonces aquí me va a quedar magnitud de F por el seno del ángulo, y esto va a ser igual a Fy. Lo mismo acá, dividiendo, pasa multiplicando que F a flecha, y acá me va a quedar magnitud de F por el coseno del ángulo es igual a Fy. Entonces, con este arreglo que tenemos, ya podemos saber quién va a ser cada una de las componentes. Vean que aquí yo copié mal. Aquí es Fx y yo puse Fy. Entonces, si se dieron cuenta, pues qué bueno, quiere decir que están al pendiente. Aquí está Fx. Listo. Con estas dos formulitas, que ya las había demostrado antes, vamos a poder saber cuánto vale este pedazo y cuánto vale este pedazo. ¿Y eso qué nos va a indicar? Nos va a indicar la fuerza que se está aplicando horizontalmente y la fuerza que se está aplicando verticalmente.
Esto lo utilizan muchísimo los ingenieros civiles para saber, cuando hacen una estructura, saber las vigas, cuánto están soportando, las columnas, cuánto están soportando, las tejas que tienen cierto ángulo, las casas que tienen, por ejemplo, la azotea en una agua, en dos aguas, etcétera. Con los ángulos ellos pueden saber la fuerza que va a detener cada una de las partes de la estructura. Así que esto es importantísimo para los ingenieros en cualquier área, ¿no? Ni se diga para los matemáticos, los físicos, los químicos, etcétera. Entonces, vamos a sustituir en los datos en las fórmulas. Y nos va a quedar lo siguiente. Fy, aquí está, es igual a la magnitud de F. ¿Quién dijimos que era esto? 120 newtons. Si ustedes ya vieron el video de leyes de Newton, ya saben que la fuerza se mide en newtons por el seno de 40 grados. Entonces, en su calculadora, yo también lo voy a hacer, en su calculadora, váyanle poniendo seno de 40 por 120, y eso les va a dar 77.13 newtons en dirección X. Y ahora la fuerza en dirección, ahora en dirección X, pues van a ser 120 newtons igual que aquí, pero ahora por el coseno de 40 grados. Entonces ahora va coseno de 40 por 120, 91.92 newtons. Significa que se está aplicando más fuerza en dirección X que en dirección Y. Eso es lo que significa. Y claro, como está a 40 grados, si fueran 45 grados exactamente, si el ángulo fueran 45 grados, sería la misma fuerza en X y en Y, porque 45 grados es la mitad del ángulo recto. Pero como son 40, está más horizontal el vector, entonces hay más fuerza en dirección X. Este tipo de cosas siempre hay que analizarlas porque le va a dar mucho sentido a los resultados que tengamos en los problemas, ¿no? Bien, ahora voy a hacer un problema, pero ya sin hacer todo el análisis. Vean que aquí planteé todo el análisis desde el principio, diciendo pues qué era un vector, cuáles son las características de un vector, cuáles son las componentes de un vector, recordando qué es el seno, qué es el coseno, etcétera. Ahora solamente voy a hacer un ejemplo aplicando directamente la definición de seno o la definición de coseno. Entonces, hagamos el ejemplo. Ejemplo, ustedes lo pueden ir haciendo en su cuaderno también. Ejemplo, un ingeniero desea conocer la fuerza vertical que soporta, desea conocer la fuerza vertical que soporta una estructura cuya capacidad máxima es de 900 newtons. ¿Sí? Un ingeniero desea conocer la fuerza vertical que soporta una estructura cuya capacidad máxima es de 900 newtons en cualquier dirección, o sea, lo máximo que soporta son 900 newtons. ¿Ok? Si se aplican esos 900 newtons con un ángulo de 70 grados, ¿qué fuerza vertical
siente la estructura. Entonces, bueno, tenemos nuestra estructura, esa no la voy a dibujar, la podemos tener en mente, pero lo que sí sabemos, voy a dibujar aquí el plano cartesiano, es que se está aplicando una fuerza, ahí, vamos a poner aquí nuestro tradicional eje Y y eje X, esos no pueden faltar, siempre están invitados a la fiesta, no pueden fallar. Aquí están nuestros tradicionales eje X y eje Y, ¿de acuerdo? Y tenemos una fuerza que se está aplicando con un ángulo de 70 grados. No me dice hacia dónde, pero siempre que tengamos un ángulo tenemos que empezar a contar desde el eje X. Como aquí no me dice hacia dónde, si se está aplicando hacia abajo o hacia arriba, yo voy a suponer el caso más sencillo que es hacia arriba. Entonces, 70 grados hacia arriba es más o menos hacia acá. Entonces, hacia acá estamos aplicando una fuerza cuya magnitud es de 900 newtons. Es decir, estoy aplicando la fuerza máxima que se le puede aplicar a la estructura antes de que haya alguna falla estructural o que la estructura se agriete, se rompa, etc. Entonces, ya que tenemos estos datos, pues podemos ya aplicar nuestras formulitas que dicen, les voy a poner con amarillo, fuerza en X es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y la otra formulita que dice fuerza en Y es igual a nuestra formulita F por el seno del ángulo. Perfecto. Nosotros queremos saber la componente en Y, de manera que este ángulo ya lo conocemos, es de 70 grados, y nosotros queremos conocer esta parte de aquí, FY. Así que directamente, sin pensar mucho, es como les dije que íbamos a hacer este ejemplo, sin analizar desde el principio, sustituimos directamente. Entonces, sustituyendo directamente, o como diría un profesor que yo tuve, sustituyendo a la brava, me va a quedar, ¿cuál queremos? Pues FY, que FY es igual a la magnitud de F, 900 newtons, por el seno del ángulo, el seno de 70 grados. Aquí es muy importante que su calculadora se encuentre en grados, porque ustedes saben que las calculadoras pueden estar en grados o en radianes. Si no saben cómo poner su calculadora en grados, busquen en YouTube un tutorial, escriban el nombre de su calculadora y digan cómo ponerla de grados a radianes o en radianes. Y de esa manera ustedes van a saber cómo hacerlo. Es muy sencillo, pero como cada uno usa una calculadora diferente, yo no puedo ponerme a decirle a cada uno cómo hacerlo. Entonces, 70 grados, vamos a calcular el seno. Lo voy a escribir aquí. El seno de 70 grados en mi calculadora es 0.939 y más numeritos por 900. Eso nos da 845.72 newtons. Significa que la estructura que el ingeniero estaba diseñando, la estructura va a soportar de esos 900 newtons que se le están aplicando a la estructura, 845.7 van en la dirección vertical. Es decir, como el ángulo es muy grande, de 70 grados, parte importante o gran parte de la fuerza es vertical y otro pedacito va a ser horizontal. Pero bueno, en este caso vean que lo único que hicimos fue analizar las formulitas que ya teníamos para poder encontrar ya en un problema aplicado la magnitud de la fuerza. Les recomiendo que si hubo algún detalle que no entendieron en este video, vean los otros videos que ya les tengo listos, que están en la plataforma, sobre los vectores, porque este tema es importante para lo que resta de física 1 y para física 2.